Desde que en el siglo XIX los hermanos Lumière ideasen el cinematógrafo, el invento no ha hecho más que transformarse con el paso de los años. Concebido inicialmente como una atracción de feria, han sido muchos los espacios reservados para albergar esas historias que unas veces nos han hecho reír y otras veces nos han hecho llorar. Hoy en Lugares visitamos una sala de cine con una larga tradición en la comarca. Buenos días, Antonia Palacio. Buenos días, ¿qué tal? Usted es la concejal del Ayuntamiento de Posadas de Cultura. De Cultura, Turismo, Medio Ambiente y Festejos. Y nos está recibiendo aquí en la puerta del Cine Liceo, que es un cine de los años 50, nada menos. Es un cine que se construyó a mediados de los 50. Su constructor fue un empresario catalán que vino a afincarse aquí a Posadas y le puso Liceo justamente por el homónimo barcelonés de donde este hombre provenía. ¿Actualmente quedan descendientes de esa persona aquí en Posadas? Sí, vive su hija precisamente en aquella casa. Si queréis luego vamos y os acompañamos a que os salude y os enseñe una foto de su padre. Pues si le parece pasamos ya y conocemos el cine, ¿de acuerdo? Muy bien, de acuerdo. Antonia, en los años de historia que tiene el cine ha sufrido algún que otro percance, ¿no? Sí, lamentablemente a finales del 95 tuvo lugar un incendio y el Cine Liceo se restauró 3 años después. ¿El nombre que actualmente tiene el cine, a quién se debe? ¿Quién es Manuel Rumí? Manuel Rumí Cortés fue socio y colaborador de la Peña Flamenca Luis de Córdoba. Lamentablemente, el 24 de junio del 2007 falleció en un accidente de tráfico y se decidió ponerle el nombre que actualmente lleva. Y a pesar de ser llamado Cine Liceo, aquí se celebran otro tipo de actividades también. Por supuesto, las principales funciones a las que iba encaminada era al cine y al teatro, pero tiene lugar todo tipo de actividades como sus conferencias, conciertos musicales, etcétera, todo. Os voy a presentar a Joaquín Casado, cronista de la villa, que Hola, seguramente Joaquín. él Buenos días. os podrá aportar algún dato más al respecto. Joaquín, usted nos va a guiar por el patio de butacas para contarnos algunas anécdotas que han pasado en el Teatro Liceo. Muy bien, pues es un teatro que tiene pues ya 65, 70 años de vida, pues en él ha ocurrido muchas cosas, tanto es así que se puede considerar que el Cine Liceo ha sido el centro cultural del pueblo. No solo porque está geográficamente en el centro de la localidad, sino porque en torno a él han girado pues un montón de actividades, desde unas compañías de teatro locales, que por ejemplo en la actualidad hay 5 grupos de teatro aquí, de aficionados, pero en otro tiempo hubo aficionados a la zarzuela, que pusieron en escena varias de ellas, de todo tipo, ¿no? O la etapa de los salesianos, en los que había muchas actividades de teatro con ellos. Este edificio se construyó al final de la década de los 40. Un industrial catalán, don Juan Martí Urpi, un hombre emprendedor que creó industria, edificó bloques de pisos, mataderos, también puso en marcha 2 cines, un cine de verano y este cine de invierno. Es curioso saber que se llama Cine Liceo, porque este catalán era un barítono que en alguna ocasión actuó incluso en el Teatro Liceo de la Ópera de Barcelona. Era muy aficionado a la ópera y actuaba también en su pueblo. Él era natural de Rubí, un pueblo del cinturón industrial que rodea Barcelona. Y bueno, pues su afición a esto le llevó a construir este edificio. Además, este es uno de los pocos espacios de estas características que quedan actualmente en la comarca. Efectivamente, se salvó de la quema, podemos decir, a pesar del incendio, se salvó de la quema o de la fiebre especulativa o especuladora, porque hubo un momento en que con la televisión los cines dejaron casi de funcionar y cambió de dueño, y el dueño lo que pensaba era pues echarla abajo y construir pisos, ya que está justo en el centro del pueblo de Posadas, en una de las calles principales, ¿no? Pero afortunadamente el ayuntamiento de aquel momento se pudo hacer con él. El ayuntamiento lo compró y lo asumió como equipamiento cultural del pueblo, ¿no?
Entonces se arregló, se adecentó un poco y estuvo funcionando. Luego ocurrió el incendio que ya ha comentado la señorita concejala, ¿no? Pero en realidad yo creo que es una suerte para el pueblo de Posadas contar con un equipamiento cultural así. Hay temporadas de cine actualmente, con lo que los habitantes de la comarca pueden venir a Posadas a ver los estrenos de las películas más recientes que estén en cartelera, ¿no? Y también pues se dan conciertos, Posadas es cultural, es una campaña que organiza también el ayuntamiento, en el que hay actividades musicales de todo tipo, desde música de jazz a música clásica, y luego sirve también para que los grupos de teatro locales, que hay, como he dicho, 5 grupos de teatro aficionados, algunos de niños y otros de jóvenes y otros casi un poco mayores, pues les sirva de sala de ensayo y de todo eso. Aproximadamente, Joaquín, ¿como cuántas personas caben en este teatro? Pues el aforo está sobre 350 localidades. Tanto como en la parte de arriba como en la parte de abajo. Sí, en conjunto, sumando las dos, el patio de butaca y el palco, ¿no? Ahora que nos encontramos aquí en lo alto del escenario, podemos tener una vista más general de todo el cine. ¿Cuáles son las partes en las que se divide? Bueno, pues estamos en el escenario, donde está también la pantalla de proyección. Podemos ver a nuestra espalda el patio de butacas con unas sillas muy cómodas, y arriba el palco y al fondo la cabina de proyección. ¿Tiene algún recuerdo personal, alguna anécdota Sí, que haya ocurrido claro, en este cine en todos estos años? Cómo no, yo bueno, nací en Posadas hace 70 años y he vivido esto, el cine. Recuerdo que en mi infancia, cuando era solo cine y este industrial catalán lo explotaba, había aquí una valla y las 2 últimas filas era el gallinero, era más barato. Y los niños pagábamos 25 céntimos de peseta por esto, ¿no? Por venir ahí al cine. Y detrás estaba el patio de butacas, que era más caro, ¿no? Había una época, bueno, el cine era, como diríamos, la evasión de entonces, ¿no? Cuando se vivía los años de la posguerra, que eran muy duros económicamente, mucha represión política y todo eso, el cine era la evasión de la gente, ¿no? Entonces había sesiones de cine, 2 películas por 50 céntimos, ¿no? Que a veces acababan muy tarde, a la 1 de la mañana y todo eso. Y como cosa personal, yo recuerdo que creo que yo tendría unos 12 años, los salesianos, que entonces estaban en Posadas, organizaban muchas funciones de teatro y a mí me tocó actuar. En aquel momento lo que yo hice fue salir aquí al escenario y como una arenga, todo el cine estaba lleno con todos los niños del pueblo y a mí me tocó pues dar un pequeño discurso sobre un personaje que ellos exponían mucho, que era Domingo Sabio, que un niño que fue santo y tal y cual, y a mí me pusieron a cantar la excelencia de este niño como modelo a imitar por todos los niños de Posadas y todo eso, ¿no? ¿Tiene recuerdo de alguna película en concreto que le haya marcado especialmente que fuera estrenada aquí? Pues sí, resulta que en los últimos años de la dictadura, sobre 1970 o por ahí, un grupo de gente inquieta de Posadas y preocupada por la cultura, creamos un cineclub que se llamó el Cineclub 21, porque el gobierno civil nos impuso la norma de que los socios tenían que tener 21 años. Con menos de 21 años no podían ser socios de este cineclub, ¿no? Y las sesiones de cineclub se celebraban aquí. El dueño, que era este catalán, don Juan Martí, nos cedía el cine generosamente, nos lo cedía para que pusiéramos las películas, y detrás de las películas había luego siempre un debate y todo muy controlado por la autoridad como era entonces, el tiempo de la dictadura. Entonces se dio la circunstancia de que nosotros, el Cineclub 21, proyectamos en Posadas una película que aún no se había proyectado en la provincia de Córdoba, que es Ciudadano Kane de Orson Welles, ¿no? Considerada una de las mejores películas de la historia del cine, no sé si entre las 10 o las 15 mejores películas. Bueno, pues esa película se proyectó en Posadas, podemos decir, por primera vez en toda la provincia de Córdoba. Aún no se había proyectado ni siquiera en la capital, que también había allí cineclub, ¿no?
Justo debajo del escenario nos encontramos los camerinos. Sí, porque esto, además de cine, es teatro. Y bueno, ahora mismo, como ya he dicho antes, las compañías aficionadas de teatro que hay, pues lo utilizan, sobre todo cuando hacen sus representaciones, ¿no? Pero históricamente también tiene su trayectoria. En los años 50 y hasta principios de los 60 había compañías de revistas que venían al pueblo de vez en cuando y actuaban aquí, ¿no? Entonces recuerdo, pues, bueno, yo era un niño y no asistía a esas funciones, pero recuerdo una actriz muy famosa que se llamaba Mercedes Vecino, que tenía una compañía de revistas, y claro, entonces en unos años de represión también, la represión era en todos los órdenes, también había represión sexual, por supuesto, más fuerte que casi que la represión política era la sexual, ¿no? Y recuerdo que se contaban anécdotas como que los hombres ya mayores de edad, ya casi ancianitos, venían a ver las revistas, y cuando salían las actrices bailando con ligeritas de ropa, ellos decían ¡aire, aire! Es que significaba que pedían que le dieran aire a la falda para que se viera un poquito más, ¿no?